César Luis Menotti nació el 5 de noviembre de 1938, en Rosario, Santa Fe, hijo de Antonio Menotti y Olga Fasola, conocido como el Flaco. Inició su trayectoria como jugador en 1960 con Rosario Central. Posteriormente jugó en Racing y Boca, hasta que emigró a Europa, donde se desempeñó en la Juventus. Finalizó su carrera con el São Paulo de Brasil, convirtiéndose finalmente en entrenador. Uno de sus primeros triunfos fue el campeonato de Primera División, el torneo metropolitano de 1973 con el Club Atlético Huracán. Jugar bien al fútbol, simple, esa era la principal premisa del Huracán campeón de 1973, con René Houseman, Miguel Ángel Brindisi y Carlos Babington como principales figuras dentro del campo de juego. El equipo se destacó por su juego asociado, con posesión, con volumen de juego, con alta calidad y fineza. Durante aquel año, el equipo dirigido por César Luis Menotti maravilló a todos. Huracán se consagró campeón del Metropolitano el 16 de septiembre de 1973, 2 fechas antes del final del torneo. En aquella jornada, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el equipo de Parque Patricios celebró, a pesar de perder 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, ya que Boca, su principal perseguidor, también cayó ante Vélez, por lo que pudo mantener los 6 puntos de ventaja entre uno y otro cuando solo restaban 2 fechas. Huracán estaba festejando prácticamente su consagración como el mejor del Metropolitano de 73. El 16 de septiembre no es una fecha más para Huracán. Aquel día consiguió su primera vuelta olímpica de liga durante el profesionalismo, la quinta de toda su historia. De la mano de Menotti y con un equipo que dejó una huella imborrable, quedó en la historia para siempre. Allí está César Luis Menotti, el técnico del equipo campeón también. El Flaco también dirigió equipos como Newell's, Barcelona, con el que ganó la Copa del Rey en 1984, Boca Juniors, Atlético Madrid, River Plate, Peñarol de Montevideo, dirigió la selección de México, nuevamente a Boca, quedando subcampeón de la Copa Libertadores, y finalmente a Independiente. Su debut como director técnico de la selección argentina se produjo el 12 de octubre de 1974, ante España, en cancha de River. Su llegada marcó un antes y después en el modo de organizar la selección. Antes de él, el equipo solía desempeñarse de manera caótica, y los entrenadores eran reemplazados a veces tras pocos partidos. Después de Menotti, todos los entrenadores vieron respetados sus contratos durante 4 años, hasta la finalización de los mundiales. Menotti organizó un área de juveniles orientada por Ernesto Duccini, una selección del interior, y sobre todo, dotó de un calendario a un equipo que hasta entonces solía improvisar sus compromisos internacionales. En 1977, junto al profesor Rodolfo Pizzarotti y su asistente Rogelio Poncini, Menotti expuso al equipo a lo que en ese momento se consideraba un riesgo excesivo: enfrentar a los mejores seleccionados del mundo en una serie internacional a jugarse en cancha de Boca, en la que hizo debutar a Diego Armando Maradona. Con los vaticinios en contra, el resultado fue más que positivo. Menotti pudo cumplir con su propósito de elegir su equipo titular un año antes del Mundial. Su máximo logro como entrenador consistió en llevar al seleccionado argentino a ganar su primera Copa Mundial de la FIFA en 1978. Si bien la competencia se organizó en casa, Menotti contó con un acierto todavía recordado. Convocó a Mario Kempes en lugar de Diego Maradona, joven prometedor de Argentinos Juniors. Esa decisión desató una gran polémica, pero los hechos le darían la razón al Flaco. Kempes fue líder, figura y goleador del equipo campeón. Un año más tarde, Menotti conseguiría el primer campeonato mundial juvenil de la FIFA en Japón, y allí sí, con Maradona como símbolo. Desde sus inicios en la estrategia, Menotti priorizó el fútbol de ataque por sobre las especulaciones del resultado, y pese a reconocer que todos juegan para ganar, siempre se jactó de utilizar armas leales para conseguirlo. Sus equipos pregonaron el fútbol asociado, con jugadores de buen pie en el mediocampo y delanteros dotados técnicamente.
sus principales aportes tácticos representaron, paradójicamente, lo más criticado. Sus defensas utilizaron la trampa del fuera de juego como sistema, lo que le ha costado más de un dolor de cabeza. Sin embargo, el flaco se niega a emparentar ese recurso con la trampa. Cuando amaga tirar o tocar y no lo hace. Sorpresa es un concepto que el equipo debe manejar individual y colectivamente. Buen trato del balón, juego asociado, volumen de juego, motivación. Eran los conceptos de Menotti. Siempre fueron bien captados por sus dirigidos. De allí que nadie se haya sorprendido con su exitosa carrera, ya sea en su paso por los medios de comunicación como por los equipos más importantes de Sudamérica y Europa. Con el correr de los años, Menotti se transformó en la bandera de una filosofía de juego. Así, el ambiente futbolístico de Argentina, país conocedor de la materia si los hay, se divide entre los que pregonan el resultado por sobre cualquier circunstancia y los que pretenden obtenerlo en base al buen juego. Estos últimos se hacen llamar menotistas. Carlos Salvador Vilardo, el doctor. Como futbolista debutó a los 20 años en la Primera División de San Lorenzo. Jugó para Deportivo Español y desde 1965 hasta que se retiró en 1970 para Estudiantes de La Plata, con quien ganó la Copa Intercontinental en 1968. Inició después su carrera como técnico, dirigió a varios equipos de la Argentina y el mundo y a la selección nacional, con quien fue campeón en 1986 y subcampeón en 1990. Como jugador, se destacó en las categorías inferiores de San Lorenzo de Almagro hasta que en 1958 le llegó la oportunidad de jugar en primera. En el año 1965 se fichó para Estudiantes de La Plata, equipo con el que ganó una liga en el año 67, 3 Copas Libertadores de América en los años 68, 69 y 70. La Copa Interamericana de 1969, además de una Copa Intercontinental de Clubes en el año 1968, y siendo 2 veces finalistas de la Copa Intercontinental en el año 1969 y 1970. Como jugador también ha sido internacional, con la selección argentina de fútbol, debutando en el año 1959 en los Juegos Panamericanos de Estados Unidos, obteniendo la medalla de oro con la selección. Su carrera como técnico comenzó en el año 1970 en Estudiantes de La Plata, como segundo entrenador de Osvaldo Subeldía, quien fuera su entrenador en la gloriosa época de Estudiantes. En 1971 asumió como director técnico y logró evitar lo que parecía un descenso seguro de Estudiantes. Luego volvió a ocupar la misma función en el año 1973 y 1975 logró el subcampeonato nacional, terminando invicto detrás de River Plate. Un 14 de febrero de 1983. Ese día se definió el torneo metropolitano de 1982. La fecha está marcada a fuego en la mitad de La Plata. Estudiantes se consagró nuevamente campeón de un torneo argentino, esta vez con Carlos Salvador Vilardo como director técnico. Estudiantes de La Plata, campeón del torneo nacional 1983. Estudiantes jugó ese torneo con 3 creativos en el medio del campo: Sabela, Ponce, Troviani. Detrás de ellos, Miguel Ángel Russo se ocupaba de la recuperación. Salió campeón con 54 puntos de los 72 en juego. En el medio del campo se sucedieron la Guerra de Malvinas y el Mundial de España de 1982. El día de la consagración, Vilardo festejó en andas y señalando al cielo. Era para dedicarle el triunfo a Osvaldo Subeldía, su maestro que había muerto el año anterior. Entre los logros obtenidos, también podemos mencionar que entre los años de 1976 y 1979, radicado en Colombia, dirigió al Deportivo de Cali, logrando llevarlo por primera vez en la historia de un equipo colombiano a la final de la Copa Libertadores de América, perdiendo frente al Boca Juniors de 1978. En el año 1982, nuevamente en Argentina, se hizo cargo del puesto de entrenador en Estudiantes de La Plata,
Consiguió ganar una liga, campeonato metropolitano en ese año, con un gran equipo y una forma de juego novedosa para la época. En 1982, gracias a la gran campaña realizada con Estudiantes, se convirtió en el seleccionador del equipo nacional argentino. El nuevo sistema de juego que impuso Bilardo, compuesto por 3 defensores, un líbero y 2 stoppers, 5 mediocampistas y 2 delanteros, asombró al mundo, al punto que la revista inglesa World Soccer lo reconoció como el último sistema táctico del siglo XX. Bilardo se proclama creador de la última novedad táctica del siglo XX. El argentino se atribuyó la introducción del sistema 3-5-2 que luego otros copiaron. Tu país te diga, este tipo hizo esto, cuesta, creador del sistema 352, como decía en la pizarra, no te lo dice. Entonces, ¿qué hizo un día? Puse un aviso en un periódico, puse un aviso. Dije, puse un aviso, le mando el aviso, acá puse el aviso, y entonces ve qué dice. Carlos Bilardo, creador del sistema 352. Carlos Salvador Bilardo, creador del sistema táctico. En el aspecto ofensivo, es posible desarrollar, a partir de esta numerosa línea compacta del centro de campo, ataque de una gran diversidad en función del lugar de recuperación del balón. Desde que se recupera el balón hay que reaccionar rápidamente para un contraataque, un ataque rápido o un ataque posicional. Escalonando bien las diferentes líneas y practicando una cobertura adecuada, siempre cabe la posibilidad de retrasar el balón para jugar con apoyos. En el Mundial jugado en México de 1986, Argentina colocó ante su portero un triángulo de defensa central constituido por un líbero y 2 marcadores, en donde los 2 exdefensas laterales subían a reforzar un centro del campo muy lleno, transformándose en lateral volante. Así apareció el 3-5-2, sistema cada vez más utilizado por los equipos de alta competición. En el centro de ese sistema de juego se ubica un pivote ante el triángulo defensivo y 2 volantes hacia las bandas.